Mis amados, quiero iniciar este tiempo recordando un texto. No quiero que suene como perturbador, porque es un texto que muchos deciden omitir en la Biblia, perdónenme. Aunque la Biblia es clara y dice que ningún texto debe de ser cortado, ni siquiera una tilde de la palabra de Dios. Hay muchos que quizás pasan la página rápidamente en ese texto porque se sienten perturbados, se sienten que de alguna manera u otra como que persuadidos, inquietos, algunos se molestan cuando de pronto alguien le resalta este texto, pero es necesario de verdad que todos tengamos presente lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15. Saque su Biblia, ábrala, o si no tome nota, pero no pase por alto esta enseñanza. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 dice lo siguiente: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fuera lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y muchos utilizamos esa frase y dicen: los tibios son vomitados de la boca de Dios. ¿Qué realmente es una persona tibia? ¿Qué realmente es una persona tibia? Muchos se preguntan eso. Muchos decimos, bueno, tibio, tibio, ¿qué es como tal? Y en algún momento hemos cogido la palabra tibio y hemos hecho poner las personas que realmente no vienen a la iglesia. No, esos son fríos, por decirlo así. O somos fríos, o somos tibios, o somos calientes. Una persona tibia, por decirlo así, es una persona que de alguna manera u otra tiene ciertas cosas de Dios. Puede estar sentado a tu lado, puede estar sentado, puede ser tú quizás, que estás aquí, pero realmente sientes que no estás dando el 100% de Dios. No estás dando lo que tienes que dar realmente. Pero la verdad no quiero interpretar esta historia, este texto, diciéndolo de frente. Quiero interpretarlo a través de una historia que me encontré en la Biblia, espectacular, y quiero que me acompañe esa historia que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Y ahí nos daremos cuenta realmente quién es una persona tibia. No quiero dañar corazones ni señalar a nadie, ni que usted a salida me diga: pastor, tiró feo, no, tiró duro. No, yo no quiero que usted se sienta así. Lo único que yo voy a hacer es leer la Biblia y cada cual que se sienta como tiene que sentirse. Pero lo importante de todo es que al final usted y yo tengamos un tiempo de buscar a Dios, de consagrarnos y reafirmar nuestros pasos. ¿Cuántos dicen amén? Llegaron allí, primera de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1. Acompáñeme toda la historia, usted la va a tener en la pantalla. Vamos a leerla rápidamente, son 35 versículos, pero la historia es interesante. Acompáñeme, leo, y usted me acompaña en su Biblia, lo acompaña en la pantalla. Dice lo siguiente, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice: un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo. Así que pon atención al mensaje del Señor. Versículo 2: así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas porque lo que hicieron a Israel, pues por lo que hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, carneros, camellos y asnos. Saúl reunió a su ejército y le pasó revista a Telayim. Eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amelec y tendió una emboscada en el barranco. Versículo 6: los quenenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan, apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con nosotros los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl, versículo 7, atacó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, versículo 8, léalo conmigo, rey de Amelec, lo capturó vivo, pero todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron los monjes, las mejores ovejas, y las vacas, los terneros más gordos y en fin todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal.
Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido todas las instrucciones del Señor. Miren lo cadaruda de este tipo. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo los mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, versículo 10 dice, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Versículo 17, entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido, dice al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Versículo 21. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Pero Samuel respondió, versículo 22. Léalo conmigo en voz alta y vamos terminando. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que dice? Léalo conmigo. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía, versículo 23, es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Dejémoslo hasta allí para no extendernos más por cuestiones de tiempo. La historia es hermosa. De pronto usted la ha leído, quizás pasó de largo esta historia, algunos de pronto ni siquiera la habían descubierto, pero Dios envió al profeta Samuel para ungir como rey a Saúl. La única orden de Saúl era clara: obedecer a Dios. El perfil de Saúl era perfecto para hacerse merecedor de tan grande privilegio, liderar el pueblo de Dios. Sin embargo, ¿quién se imaginaría que con pequeño error como este, porque suena loable, suena como noble lo que hizo, lo hubiese desterrado de su reino? Porque esto fue lo último que hizo Saúl frente al reino, frente al cargo como rey. Hizo algo que no debía de hacer, ¿sabe? Él escogió, como lo leíamos ahora, Dios le dijo: mire, acabe con todos los amalecitas. En ese entonces, bueno, no queremos resaltar lo sanguinario de la historia, pero queremos resaltar la obediencia de la historia. Le dijeron: acabe con todo el pueblo de Amalec. La verdad, ellos no obedecieron, ellos nos ayudaron cuando el pueblo de Israel tenía su éxodo, y les hicieron caminar, le hicieron hacer un trayecto muy largo en vez de hacerlos pasar por el frente de su tierra. Destrúyelos a todos, no tengas piedad. Pero Saúl decidió capturar al rey por alguna razón. Yo creo que él, lo vemos en la historia, usted más adelante ve que él decide levantar una estatua en honor a la victoria. Yo creo que Saúl es una persona que de alguna manera u otra prefería el tributo, los aplausos, la honra de los hombres más que de Dios. Por esa razón creo que lo veía como más loable capturar al rey que matarlo. Y decidió tenerlo con vida. Yo me imagino él publicando por todo lado, anunciando: he capturado al rey de Amalec, haciendo de él un orgullo, un privilegio. Todo el mundo lo aplaude. Wow, gran rey, qué tremendo rey, es un hombre impresionante. Lo capturó y lo tiene con vida allí. Sí, lo tengo torturando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desobedece la voz de Dios. Pero no bastando con esto, acto seguido, el pueblo de él, su ejército, decide guardar lo más bonito del botín. Decide guardar lo mejor de la tierra de Amalec. Entonces encontraba una vaca gorda y una vaca flaca. Entonces decía la vaca: mándela al matadero, la gorda quedémonos con ella. Los tesoros, todo lo dejaban, pero finalmente decían ellos: vamos a ponerlo en las manos de Dios. Esto va a ser para la gloria y la honra del Señor. Pero fue una desobediencia total la que hizo Saúl. Yo me preguntaba lo siguiente. Decía: bueno, finalmente fue una desobediencia, pero acabó con el pueblo. ¿Por qué Dios no le perdonó esto a él? ¿Y por qué Dios sí le perdonó a David lo que hizo? David sí hizo algo bien grave, si usted anota la historia. La Biblia dice que David iba caminando por su balcón, qué sé yo,
y de un momento a otro se encuentra a una mujer que se estaba bañando desnuda en el patio, la mira, la codicia, la manda a llamar, tiene una aventura con ella, para decirlo más decorosamente, tiene una aventura con ella, finalmente se enamora de ella, ella queda embarazada y termina matando al esposo de ella para quedarse con ella. Eso es algo más grave. La codició, la trajo, la mató al esposo y la embarazó. Y aún así Dios decide perdonar a David, pero no perdona a Saúl. Yo decía, qué tremendo eso, que Dios tiene favoritismos, que Dios tiene preferencias. No, lo que vemos lo vamos a descubrir más adelante. Lo primero que todo, yo quiero que usted tenga esa idea ahí, retenida un poquito, porque la idea no es hacerte sentir de que has cometido un grave error. La idea es entender cuáles son las intenciones realmente de tu corazón. La orden era clara. Saúl se le había dicho, acabe con todo, destruya con todo lo que había en el pueblo de Amalek, acabemos con todo. Cuando llegamos a los caminos del Señor, cuando llegamos a los caminos de Dios, empezamos en un proceso de cambio. Tú y yo cuando empezamos a buscar a la iglesia, nos expusieron, a través de la palabra de Dios nos abrieron los libros y nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que teníamos que empezar a dejar. Y tú y yo empezamos a dejar hábitos con el pasar del tiempo. Malas palabras, de pronto tú dejaste de fumar, de pronto tú tenías problemas con el alcohol, determinaste cortar con el alcohol, de pronto tú cuando llegaste a la iglesia tenías problemas de drogadicción y el Señor te habló, el Señor empezó a decirte, transforma, cambia eso, quita eso de tu vida y tú lo fuiste haciendo. Pero de alguna manera u otra la gente empieza a detenerse en ese cambio. La gente empieza a detenerse y empieza a decir, bueno, es que Dios entiende que esa no es necesaria, ay, no seamos tan religiosos. Y empezamos de alguna manera u otra a dejar pasar ciertas cosas en nuestra vida. Dejamos a pasar como le sucedió al pueblo de Israel, al ejército, empezó a mirar y dijeron, bueno, no está tan feíta esa vaca, no está tan dañadita la ovejita, dejémosla, el Señor entenderá, mire qué pesar, mire la tan bonita, y empezó a pasar la vaca, la vaquita, la ovejita, y empezó a pasar cosas, como tú y yo en algún momento pretendemos pasar cosas en la vida, comprendiendo y haciéndonos entender de que el Señor, la verdad, entiende, pero yo te tengo que decir de parte de Dios, que el Señor no acepta tibios, como lo decía al comienzo. Suena fuerte, pero tú y yo debemos de empezar a examinarnos por completo, y empezar a exterminar y a cortar de nuestra vida todo lo que realmente todavía viene de Amalek. ¿Sabe? La pregunta, la manera de interpretarlo es, entendamos que hay cosas de Amalek que hay que cortarlas. Entendamos que hay cosas de Amalek que hay que quitarlas de la vida. No podemos ser flexibles. Otra de las cosas que yo veo en Saúl y me parece interesante es que dejó al rey vivo, como lo decía ahora. Me pregunto, como lo decía ahorita, ¿por qué dejó al rey vivo? Quería dejar algún tributo, quería dejar que entender que todavía lo mantenía controlado, por decirlo así. Y sabe, muchos todavía tenemos al rey Agag, que tipifica la vida carnal, todavía controladito. No lo hemos exterminado. Y decimos cosas como, no, pastor, yo no lo voto del todo, yo solamente lo tengo controladito, que yo sé cuáles son mis límites, yo sé cuáles son mis fronteras, y cuando me siento ya que definitivamente me siento al borde de la tentación, más bien paro y me devuelvo. No lo quito del todo, porque, ay, pastor, entiéndame, por favor, el Señor entiende, pero sabes, eso es un acto de desobediencia. ¿Cuáles son las cosas en las cuales tenemos que ser radicales? Mucha gente de pronto dice, sabe, pastor, yo la escucho de vez en cuando. Soy honesto, no es que yo tenga todo el radio colocado, la alabanza todo el tiempo, de vez en cuando escucho una que otra cancioncita, pero ¿cuál es la intención de escuchar música secular hoy en día? No me puedes decir, pastor, es música romántica, música que, pero mira, la verdad tiene que ver el corazón como tal, y cada uno tiene que reflexionar y decir, bueno, esto es una vaquita que estoy dejando pasar, porque cuando escucho esa canción, empiezo a sentir como que, y como queriendo devolverse un poquitico más atrás. Esa canción, esa melodía que de alguna manera u otra estás colocando en tu carro, la tienes en tu casa, es que me ayuda, me hace como que el aseo me rinda, pastor, entonces por hoy yo la pongo. O te hace recordar algo que realmente no te está sirviendo. ¿Sabes? Yo viví eso.
Cuando conocí al Señor y empecé a buscar sus caminos, muy duro fue para mí sacar la música como tal, secular de mi vida. Porque la verdad yo decía, no, pero una sí y otra no. Uno decía, no, esta no, esta no. Rata de dos patas, no. Esa quitémosla, no, eso no agrada a Dios. Pero dejaba pasar otricas. Y entonces pasa lo que pasa con Amalek. Matamos la fea y dejamos la bonita. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Alguien dice amén? Mucha gente dice, bueno, pastor, es que tampoco es tan sexual la película, la novela, no. Eso es cierta cosita, pero no es así. Yo veía cosas más feas. Yo boté toda la pornografía, pastor, eso sí, la boté toda, gloria al Señor. Ah, bueno, qué bueno, pero ¿qué estás viendo hoy en día? Hasta altas horas de la noche. No estás viendo la pornografía 100%, pero sí de pronto escenas que te incitan, te motivan a hacer cosas que no son. ¿Me estoy haciendo entender? Tenemos que erradicar por completo todo lo que tipifique a Amalek. Todo lo que tipifica a Amalek tienes que quitarlo por completo. Hay mucha gente que dice, pastor, no soy yo. Como le pasó a Saúl. Dijo, no, yo no soy. Fue el ejército el que lo hizo. Y muchos en la iglesia empezamos, no, pastor, vea, por mí 100% en la iglesia cristiano. Todo cristiano, todo. Pero es que mi esposo, el muérgano ese que tengo. Es la esposa que tengo que cuando llega pone esa canción allí, eso me impulsa, eso me arrastra. Mira, amado, tú tienes que hacer algo esta semana, tienes que empezar a hacer algo en este año, porque eso no lo puedes permitir en tu casa. ¿Qué hago, pastor? Estoy que le tiro a esa torre en el nombre de Jesús le quemo toda la música. No, pero por lo menos tienes que acercarte a Dios, doblar rodillas y empezar a orar por eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mucha gente dice, pastor, yo dejé de tomar, nunca más volví a tomar un trago, pero es que es Él. Y se sienta conmigo en la casa y me dice, ¿qué prefiere? ¿Que me vaya y tome con mis amigos? Tómese uno conmigo y me lo tomo con él en el nombre de Jesús. Tú no puedes hacer eso. Tienes que destruir por completo a Amalek. Tienes que ser claro y contundente en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos hemos declarado, mi casa y yo serviremos al Señor? ¿Cuántos han dicho amén a eso? Entonces ponlo por práctica. De alguna manera u otra que el Espíritu Santo te muestre en amor, en sabiduría, claro que está, pero que te muestre ser radical. Tú no puedes permitir más vacas y becerros en tu casa. Tú dices, no, pastor, mire, yo soy calmadito, una paz en mi corazón, pero cuando llego a la casa y me encuentro con que me pisan el piso, cuando me encuentro que me voltean, hasta ahí se me acaba. ¿Hasta cuándo vas a tener eso en tu vida? No puedes estar todo el tiempo echándole la culpa al otro. Tienes que afrontar la responsabilidad que Dios te ha dado. Dios te está diciendo, yo te estoy dando una nueva vida. Tienes que vivir a la altura de Cristo. Tú no puedes estar todo el tiempo, ay, el Señor entiende. Diciembre fue duro, pastor. Es que la fiesta de fin de año fue en mi casa, pastor, imagínese. Y aquí dejó entrar todas las vacas, dejó entrar todas las ovejas, todo lo que quiera lo dejó entrar. Y después, ¿qué espera? Usted tiene que ser contundente. No estoy diciendo sea religioso. No estoy diciendo sea una persona radical extremista. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que empezar a mirar qué hace en su casa. La pregunta que le hago es, ¿hace cuánto usted no ora en su casa? ¿Hace cuánto usted no se pone en un tiempo de ayuno y oración? Por eso es que todavía están, y que pasó diciembre y están más carnavaleados que nunca. Y uno dice, ay, pastor, pues bueno, pues ahí estoy. Mire, lo están peor, ese diciembre le pegó tan duro, vea, mejor dicho. No, tiene que levantarse como guerrero en una nación y determinar, no más vacas y reyes en mi casa. Voy a quitar esto de mi vida, mi casa y yo te serviremos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban a Dios? Mis amados, cuando estamos con un pie afuera y otro adentro en la iglesia, y empezamos aquí nomás, tampoco. Y eso es como permitir una vaquita. Mire, el estar a la puerta no quiere decir que estemos en la puerta literalmente, sino metafóricamente hablando. Mucha gente está a la puerta de la iglesia. Eso es otro tema, pero quiero hacerlo resaltar hoy. Muchos están a la puerta de la iglesia. ¿Cómo hacia la puerta? Así, con un pie adentro y otro afuera. Conocen todo lo de la iglesia, pero todavía conocen todo y hacen todo lo del mundo. Yo te digo, ¿hasta cuándo vas a vivir así? Este es un tiempo de redención. Estos 2 meses son meses para que tú y yo determinemos, voy a servirle por completo a Dios. Ya no voy a estar con un pie aquí, con otro pie acá. Ya no voy a estar con que, bueno, pero pues yo vengo y cada vez que vienes un domingo el Señor entiende, el Señor me perdona, el Señor me levanta. Vuelve otra vez en lo mismo y ya no tenemos un pecado, sino un pecado crónico.
Y entonces ya al comienzo oramos a Dios y le hacemos promesas a Dios. Le decimos, Señor, te prometo, nunca más, nunca más. Pasa la segunda vez y vuelve el Señor y nunca más, ahí ya arrodillado, Señor, yo a partir de hoy corto eso, nunca más, lo voy a bloquear en el nombre de Jesús. Ya la tercera vez ya no oras a Dios, sino que hablas con el diablo. Y el diablo te dice, está fregado, hermano. Y empiezas vos, ¿en serio, Sata? Sí. Te lo digo más por viejo que por diablo, está mal. Y se vuelven cristianos anónimos, no saben realmente qué son. Tú y yo no debemos de ser cristianos anónimos, tibios. Vamos a permanecer en la presencia de Dios. Vamos a ser hombres y mujeres que Dios mire como lo miró a Jacob, como miró a Job, perdón. Y Dios dijo, si has visto a mi siervo Job, lo has visto como es, un hombre íntegro, un hombre puro, un hombre intachable. Tú y yo tenemos que Dios nos vea de esa manera. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Será que habrá alguno aquí que se levante su mano y diga, Señor, heme aquí estoy, voy a vivir en integridad y voy a vivir en santidad? Alguien diga amén. Gloria al Señor, denle un fuerte aplauso al Rey, a aquellos valientes. La música que todavía escuchamos, la relación particular que tenemos con esa persona, y empezamos un día de estos, pastor. Estamos pensándolo. Y uno dice, ¿pensando qué? No, pues todavía estamos allí. ¿Cuánto llevan ustedes ahí viviendo juntos? No, 15 años, todavía lo estamos pensando. ¿Pensando qué, mijo? Ya, eso ya, es ya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, este año. Dígalo fuerte, este año. Determinación. ¿Cuántos dicen amén? Es que dije este año y todo el mundo como que tembló la voz así como Betty. Este año, ay no con él. Determinación, no más vacas, no más reyes, titulé este tema, vacas y reyes. Porque sabe, muchos se excusan en el amor y la misericordia de Dios. Muchos empiezan a esconderse bajo esa tela, y la verdad, tú no puedes jugar a eso. Tú no puedes estar todo el tiempo. Mire, el mundo habla así. Hace días estaba escuchando en la radio y hablaban acerca del homosexualismo. Escuche eso, yo no quiero ser homofóbico, yo no soy homofóbico, pero tengo que decir las cosas como son. La gente de hoy en día coge la palabra de Dios para excusarse sobre semejante abominación como el homosexualismo. Y empieza, no, es que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y ya están diciendo que Dios es como homosexual con eso. No, es que Dios dice que es amor, y así escuchaba en la radio, por lo tanto tenemos que amarnos los unos a los otros. Dios dice que es amor, Dios es misericordioso. Yo no sé por qué la gente condena a los homosexuales, si Dios es misericordioso. Imagínense cómo hablan de esa manera. Cogen un texto para formar un contexto, un pretexto, un argumento completamente equivocado. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es perdón, Dios es misericordia, pero no ama el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. El homosexualismo no es una enfermedad, ni tampoco es un espíritu, es un estilo de vida que la gente ha tomado, así como la drogadicción, así como el alcoholismo. Y nosotros tenemos que hacer entender a la gente en eso. Mire, eso es un estilo de vida que tienes que quitar de tu vida. No lo pueden colocar como un género más en la tierra. No es un género. Dios creó a Adán y Eva, no creó a Iván. Iván, no señor, ¿cómo que Iván? A Adán y a Eva, para de contar. Y tú y yo debemos de ser en amor, no homofóbico, ni veo una persona vestida, un hombre vestido de mujer, entonces lo reprenden en el nombre de Jesús. Cochinada, no. Tiene que acercarse aquí. Pero cada vez que se acerque a alguien a tu vida, a la iglesia, tú tienes que hacerle entender, así como cualquier persona que tiene problemas de drogadicción, que tiene problemas de adulterio, que tiene problemas con la fornicación, que tiene problemas con el odio, con el homicidio, tienes que decirle que eso tiene que cambiar en su vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hablo con aquellos que en la casa están permitiendo esas cosas. No, soy ya libertad de expresión, pastor. Yo ya le he hablado, yo ya le he dicho, no, espéreme un momentico. Y no se trata de que usted coja al muchacho porque ya lo ve como con otras posturas, actitudes, y lo coja y lo crucifique, no. Pero usted tiene que hacer algo por eso. Usted no puede permitir eso en su casa, hablando de ese tema, pero póngalo en otros. Ver a sus hijos con ciertos comportamientos de culturas urbanas que hoy hay en día. Yo no voy en contra de las culturas urbanas de hoy en día, pero lo que sí voy a ciertos comportamientos que tienen algunas culturas urbanas. Y uno dice, ¿cómo así usted de aquí en adelante es emo? ¿Y cómo así el emo? ¿Han escuchado de los emos? ¿Y cómo así que emo? Sí, pues está bien, vístase de vez en cuando, vístase como quiera, pero la actitud y la postura, como son esas personas, no, arrepiéntase. Donde la vida no es felicidad, todo es tristeza y melancolía, y todos tirados, deprimidos, terminan cortándose o haciéndose de todo. No, espérese un momento. No, pastor, es que
el tatuaje que se va a hacer es yo amo a Cristo. No, espere, ¿cómo así que yo amo a Cristo? Usted tiene que entender de que Dios es íntegro y a Él no se puede transar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchos se excusan en el amor. Muchos piensan, pastor, es que es mi esposa la que me hace que me saque la rabia. No, amado, eso ya tiene que cambiar. Tienes que clamarle a Dios para que transforme tu carácter. Tú de pronto dices, es que mi esposo, yo nunca volví a tomar, pero mi esposo es el que está borracho, él es el que escucha la música, es el que maldice. Pues tienes que levantarte como guerrera de oración y hacer algo por tu casa en el nombre de Jesús. Pero no permita más esos reyes y esas vacas en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Rey por eso? Pastor, en mi casa, mis hijos. Tú debes de estorbar a tus hijos, ser radical en amor, pero tienes que hacerlo. ¿Hace cuánto no te paras con tu hijo, tu hija y le dices, bueno, ya no más esa historia de estar viendo películas que no son en la casa? Arrástrame al infierno, parte 1, parte 2. Cójalo de los cachos, parte 1, parte 2. No, señor. Usted tiene que ser radical y contundente con eso en su casa, en el nombre de Jesús. Llegue a su casa y empiece a mirar eso. Empiece, no, señor, otra vez esa película aquí. Y deja pasar la vaquita. Ay, no está tan mala, es de suspenso. Espere. ¿Cómo deja a los niños de esa película supuestamente de suspenso, agarrados? Que usted se acuesta y como que le da miedo, como con una adrenalina en el cuarto con la puerta cerrada. Uno no sabe si la abre o no la abre, si prende o no prende la luz. Señor, esos son espíritus que usted está permitiendo en su casa. Usted tiene que cortar con eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo empezar, para terminar? ¿Cómo empezar a eliminar las vacas y los reyes que tenemos en este momento? Usted me dice, bueno, pastor, ya tengo vacas, todas las que quiera, de las feas y de las gordas. Pero usted no se va a ir aquí entendiendo ese chicharrón. Usted debe entender la solución. Número 1, no olvides que Dios es el que te tiene aquí. Es un principio claro de la vida. Nunca olvides. Mire, cuando olvidamos quién fue el que nos puso en esta tierra, quién es nuestro Señor y nuestro Dios, ahí es donde empezamos a ceder. Ahí es donde empezamos a fluctuar. Samuel le decía al rey en el versículo 17 de esa misma historia. Entonces Samuel le dijo, no es cierto que aunque te creas poca cosa, has llegado a ser jefe de la tribu de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? Tú debes de entender de que todo lo que tienes en tu casa, todo lo que tú eres en la vida, es de Dios y fue por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tienes ese concepto claro, tú no olvidas tu horizonte. No dejas que pase nada en tu casa, en tu hogar. Uy, esto es de Dios. Mi casa es de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi hogar, mi trabajo es de Dios. Yo no voy a permitir esto en mi casa. Yo no voy a permitir esto en mi hogar. Y empieza a sacar las vacas. Número 2, nunca modifiques la visión de Dios. Somos muy dados a alterar la información que Dios nos da. Como lo tenemos como cultura americana, latinoamericana, perdón. Tenemos como cultura alterar lo que nos dicen. Entonces, si el semáforo es en rojo, estaba en rosado y se la pasa. Entonces, si el semáforo es en rojo, pero no hay nadie, entonces usted se lo pasa. Con un ejemplo tan sencillo como ese, nos damos cuenta que muchos alteramos lo que Dios dice. Dios dice algo, tú tienes que obedecerlo. El versículo 18 de ese mismo capítulo dice, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. La orden era clara. La pregunta que te hago es, ¿qué orden explícita Dios te está dando y tú la estás cogiendo por los lados? ¿Qué orden explícita Dios te está dando y tú la estás cogiendo por un costadito o la estás cogiendo poco a poco? La Biblia dice que la única manera en que prospere el camino es cuando obedecemos y prestamos atención, atentamente ponemos nuestra mirada en la ley del Señor. Que el Señor nos ayude a obedecer su palabra en este 2018. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las sonrisas no son tan grandes hoy, pero yo tengo que decir lo que tengo que decir. Sonríame por favor en el amor del Señor y dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Número 3, para empezar a quitar las vacas y los reyes de la casa. No dejes de oír la voz de Dios. Nosotros tenemos que estar constantemente escuchando la voz de Dios. Cuando dejamos de oír la voz de Dios, empezamos a olvidar las leyes. Por eso el Josué capítulo 1 lo resalta.
recita siempre la ley de Dios, memorízala. Y nosotros tenemos que estar todo el tiempo, pastor, usted siempre predica lo mismo, hermano. Pues si no predicara lo mismo, imagínese. Hay personas que uno les dice siempre lo mismo y van y hacen lo que no tienen que hacer. Mire qué difícil es. El ser humano tiene una tendencia a olvidar rápidamente cosas que no le tienen prioridad. Hay cosas en las cuales usted sí le da prioridad y las agarra de una, ¿sí o no? Como aquel día que por primera vez te encontraste con ella, con la que ahora es tu esposa, espero que sea esa mujer. Te encontraste la primera vez y te dijo: ¿dónde tienes que apuntar el número? ¿Se acuerda? ¿Tienes dónde apuntar el número? Y uno decía: uy, no tengo dónde apuntar. Apréndaselo. Y le da uno 315, 315. Y lo agarraba uno así. Uno se iba para la casa: 315, 315, 315, 315. No me diga nada, 315, 315, 315. Y anotaba el número. Porque hacía lo que sea por aprenderse eso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es que, no, es que no se podía escapar ese arrocito en bajo, no se podía escapar. No, espere. Y uno le interesaba, se apasionaba por eso. Tú y yo debemos de aprender a acrecentar la pasión por las cosas de Dios, para que cada vez que vengamos a este lugar tú vengas con el deseo de: uy, está bueno lo que está diciendo el pastor. Uy, aprendámoslo. Uy, está buenísimo, me lo llevo y nunca se me va a olvidar. Hay gente que le cuesta trabajo, llega a los 8 días y empieza: ¿qué fue lo que predicó el pastor? Predicó el pastor. Parte por allí. Predicó el pastor. Yo ni me acordaba. Eso no puede, eso tiene que cambiar en este 2018. Diga conmigo: no más tibieza. No más tibieza. Nunca dejes de oír la voz de Dios. Saúl empezó a alterar eso. Dios le había dicho: no te dije que tenías que acabar con todo. Y el caradura en el versículo 20 dice: yo sí te obedecí en todo. Y por allá la vaca, así, todo. Y la ovejita, y por allá, sí, yo obedecí todo. No podemos negarnos. Saúl negó. No, yo hice todo. No, espérate, estás ocultando. No niegues. Hoy tienes que acercarte a Dios y tienes que entender de que hay que cambiar en el nombre de Jesús. Saúl también evadió la responsabilidad. Pastor, vea, muy buena la prédica, pero eso no va conmigo. Yo en estos días que hubiera venido. Mucha gente está: ese venido, este fulanito aquí estaba, aquí lo codeo, porque es él, pastor, es él. Es ella la que, ¿sí ve el pastor dijo? ¿Sí ve? Ya no más usted puede estar todo el tiempo: ¿sí ve que el pastor dijo? Y usted llega a la casa: el pastor dijo que usted tenía que cambiar, que usted que tenía que... No. Eso es con usted, diga, es conmigo. Muchos empiezan a evadir la responsabilidad. Saúl dijo: no, yo no fui. Fueron el ejército que trajo las vacas. No, espere. Pero ¿quién es el que comanda al ejército? Y usted puede decir: no, pastor, es que yo soy... él es el que manda. Yo solamente soy un integrante de la familia. Mira, te tengo una revelación de parte de Dios en esta mañana. Pronto tú no eres la cabeza del hogar. Quizás sí. Si eres la cabeza del hogar, te lo digo en el amor del Señor, varón que estás aquí, o ama de casa, cabeza de hogar que estás aquí, ponte los pantalones. Lo primero que te digo es eso. Si tú eres el cabeza de hogar, ponte los pantalones. Pero si de pronto tú no eres la cabeza del hogar y es un trabajo difícil estar por encima de la cabeza, sanamente diciendo, está por encima difícil, pero sabes, Dios te trajo aquí y tú estás aquí, escúchame con atención, porque Dios quiere empoderarte para que seas la cabeza, la punta de lanza en tu familia, en el nombre de Jesús. Te lo digo porque ¿dónde salió eso? Pregúntele a David. David era el menor de los de la familia, ¿se acuerda? Es más, si usted nota la historia, David estaba por allá pastando ovejas. Ni siquiera era un hombre categorizado como entre los hermanos, porque era un medio hermano. Y aún así lo hizo como rey de Israel. Así que tú no me vengas a decir: no, pastor, es que él es el que, no, yo cómo voy a irme en contra. No, Dios te da el poder. Dios dice en su palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú no puedes tener aquí: ay, ¿hasta cuándo? No, Señor, te me vas a parar en el nombre de Jesús en tu casa y vas a decir: no más vacas, no más reyes, en el nombre de Jesús. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor.